Sí, muy bien. Entonces, andabas con problemas con los órdenes, ¿no? Sí. Con el tema de orden. Suponete, ponete, Ah, pará. Con el 3 me habías dicho. sí, para empezar. Está, está. Entonces, Tipo, me hice la tabla de ah, multiplicar, está buenísimo, preciosa. Y pará después, un segundo. Está. Entonces, el tema de órdenes. tipo, yo entiendo que es aplicar la operación que sea que te define el grupo tantas veces hasta llegar al, ¿cómo es? Al Al, neutro. E- al, Está. Entonces, es la primera vez que al llegas al neutro. neutro. ¿Está? El orden es la primera vez que Está, llegas al neutro. ¿Está? sí. Bien. ¿Está? O sea, la definición. Está. Entonces, si nunca llegas al neutro, por ejemplo, el uno en Z, ¿no? Decir que es infinito. Ujú. O sea, o es infinito porque nunca llegas al neutro. ¿Está? Siempre, obviamente, distinto de cero, ¿no? Porque la definición de G a la cero es el neutro. Sí, entonces, si nunca llegas al Pero neutro, es que el orden de G es infinito. también me va por encontrar el neutro en algunos grupos. ¿Eh? Creo que mi problema más bien va por encontrar el neutro en algunos Ah, grupos. Por ejemplo, perfecto. fíjate, tres. ¿Cuál sería Bueno, el neutro? pará un poquito, pará un poquito, pará un poquito. Tengo un problema de nuevo con tu sonido. Bueno, entonces, por ahora la definición es que es esa, que si G a la n, si n es distinto de cero, si n es distinto de cero, ahí va, y G a la n es el neutro, es el neutro, y G a la m no es el neutro, ¿sí? Para todo m entre cero y sí, distinto entre cero y n, ahí decís que el orden de G es n, ¿está? O sea, llegás al neutro y no llegás antes, ¿está? Ok. Entonces, bien, el neutro. Eh, entonces, cuando el neutro, en todas, o sea, cuando estás en un ZN, que es con la suma, ¿bien? Sí. El neutro No, es la clase del cero. ¿Bien? El neutro es la clase del cero. ¿Está? Porque con la suma. estamos de acuerdo. Si estás en un UDN, que es con el producto, ¿eh? El neutro es la clase del uno. Sí. ¿Y en qué otro me decías? No sé, tipo, el 3 te pide el U18. Entonces, Por ejemplo. bien, en V18. Entonces, bien, vamos con V18. En V18 los comprimos, los V18 son los comprimos con 18, ¿está bien? Sí. V18, entonces, tienen que ser impares y no pueden ser múltiplos de 3. Sí, el 1, Claro, 5, V18. 7, Claro. 11, El 1, el 5, el 7, el 11, el 13 el 13 y el 17. y el 17. Está. 1, 2, 3, 4. No, pará. Sí, te da 6 el Euler, Euler, no sé. 1, 2, 3, 4. Nombre que 6 está bien. 6. todas. 7, 13, 11, 13 y 17. Está. Eh, algunas propiedades. Capaz que te ayudo un poquito antes. Eh, sí. Hay una propiedad que no sé, que creo que no sé si está en el teórico. ¿Ah? Que el orden de G y de G a la menos 1 son iguales. Que capaz que te sirve para hacer menos cuentas. El orden de G es igual al orden de G a la menos 1. Porque fíjate, por el hecho de que, o sea, si esto es n, ¿está bien? Por la propiedad esta, por la propiedad esta, usamos esta propiedad. La propiedad de que te dice que hacer, hacer g a la m
a la menos 1 es lo mismo que hacer el inverso de G a la M, es el inverso de G a la M. ¿Está? Entonces, ahí va. Entonces, esto te dice que esto es el neutro, sí, solo sí, esto es el neutro. ¿Está bien? Ok. O sea, Sí. G a la menos 1 a la M es el neutro, sí, solo sí, G a la M a la menos 1 es el neutro, ¿sí? Pero que el inverso de G sea el neutro, de esto sea el neutro, es lo mismo que esto sea el neutro. Porque, ¿está bien? Sí, solo sí, G a la M es el neutro. ¿Está bien? Sí. ¿Ah? Porque, o sea, tomando el inverso de estos, ¿tá? Te queda G a la M el inverso del neutro. Entonces, este es el neutro, sí, solo sí, este es el neutro. Así que la primera vez que llegas al neutro para este, va a ser la primera vez que llegas al neutro para este. ¿Eh? Estamos de acuerdo. Así que los órdenes de G y G a la menos 1 son iguales. Sí, ¿Tá? Porque con eso vas a hacer menos cuentas. ¿Va? va. Bueno, entonces. Y después vamos a ver otra cosa. Que no sé si ya en el teórico, en esa altura sea en el teórico. Bueno, que el orden de un elemento divide el orden del grupo, pero eso lo vemos después. Eso creo que no lo Sí, puedes eso usar lo todavía, sé. pero además el Lo orden del leí. elemento divide el orden del grupo. Eh, ah, sí, porque... sí, esto sí lo puedes usar. Porque, te digo para las posibilidades. ¿Ah? Entonces, entonces, tenés propiedades que te pueden servir como para hacer menos cuentas. ¿Tá? Esta propiedad y la otra es esta, la que te decía. El orden de un elemento divide el orden del grupo. Y esto es por esto, porque ¿ah? Si te agarras H, el subgrupo generado por G, el subgrupo generado por G, ¿está bien? Sí. El orden de H es el Se orden de me G. corta un poco. ¿Eh? Me ¿Qué? está dando el Dicho mismo. re mal, para ver si puedo hacer algo con esto. A ver. Nada, que mi internet me anda un poco mal, por eso Sí, se escucha re mal. capaz que me Entonces, esté cortado. no. El orden, si agarras el subgrupo generado por G, se prueba que el orden de H, el orden del generado por G, ¿está bien? Es el orden del elemento. ¿Sí? ¿Eso te queda claro? Sí, No sé, está, porque, o sea, probás que, o sea, que cuando agarras este, ¿está bien? Tenés al neutro, tenés a G, ¿ah? sí, Y hasta, vamos a llamarle N, hasta G a la N menos uno, digamos, ¿tá? Porque G a la N es este, ¿está bien? No, mejor, lo hacemos así. Probás que cuando agarras el generado por G, tenés a G cuadrado, ¿sí? Tenés G a la N, este es el neutro, y después empezás a repetir. ¿Tá? sí. Multiplicar a este por G es multiplicar a este por G, que es este. ¿Tá? Y acá no hay repetidos, porque si no, ¿tá? Yo qué sé, ponele, si G cuadrado fuera igual a G a la 5, cancelás G a la 2 y tenés que G a la 3 Ujú. es el neutro. ¿Tá? Entonces acá no hay repetidos. Si hubiera repetidos, antes de G, ¿sí? Tendrías que el orden de G es más chico que N. ¿Tá? Entonces, por Lagrange, entonces, este subgrupo tiene esta cantidad de elementos, ¿está bien? Y por Lagrange tenés que la cantidad de elementos de un subgrupo divide el orden de G. ¿Tá? Y este es el orden del elemento. Ok. ¿Tá? Por Lagrange. O sea, es usando Lagrange para este subgrupo, llegas a esta propiedad. ¿Está? Estamos de acuerdo. Pero no entiendo cómo aplicarlo. ¿Verdad? Pará. Pero eso sí. Bueno, está, porque entonces, solo para decir, entonces, en nuestro caso,
Solo para tener menos propiedad, menos casos. El orden de U de 18, ¿cuántos elementos tiene U de 18? Me dio. Ay, qué mal te escucho. El elemento quinto me da 6. Tenés 6 elementos, el 1, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. ¿Está bien? Sí. 6. Entonces, ¿ah? Entonces, para todo elemento, el U de 18, su orden divide a 6, a la cantidad de elementos del grupo. ¿Está? Por la propiedad esta. O sea que si yo los multiplico 6 veces tendría que llegar a... Claro, lo que te está diciendo es que ahí va, a las 6 siempre llegas, pero puedes llegar antes. ¿Ah? O sea, el orden de un elemento es 1, 2, 3 o 6. Porque tiene que ir a 6. Eso para que hagas menos cuentas, o sea, no tenés que... No, si no te da 2, no tenés que hacer G a la 4, ¿está bien? Tenés que probar con estas potencias. Claro. Entonces, vas a probar. Para hallar el orden solo tenés que probar con estas potencias. A ver cuál de estas te da el neutro. Ok. ¿Ah? Entonces... Yo, tipo, las multiplico, no sé si multiplicar miembro a miembro o multiplico onda matrices, tipo una tabla con su tabla, esa era mi duda. No, olvídate de eso. No, porque eso, lo único que tenés que hacer es, bueno, obviamente el orden del 1 es 0, ¿no? Es 1, perdón. Sí. Entonces ahora, para el 5, hacer 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, no le pongo la barrita arriba, ¿no? 25, que módulo 18 es 7. Sí. O 18. Ah, sí, esto te dice que el orden del 5 no es 2. Ah, está así nomás, está. No es 2 porque no llegás. ¿Ah? Y ahora 5 a la 3. ¿Ah? 5 a la 3. O sea, tenés que hacer 5 al cuadrado por 5, o sea 7, ¿está bien? 7 por 5, que es 35. Congruente. ¿Ah? 35 módulo 18 es menos 1. Módulo 18. Sí, Pero en particular no es 1. ¿Está bien? claro. Así que el orden de 5... El orden de ¿Me quedo con el de esos números que me dé más grande o...? Pará. Entonces, el orden de 5 no es 3. ¿Está bien? Es cierto. El orden del 5 no es 1, no es 2, no es 3, entonces es 6. Porque es la posibilidad que te queda. El orden del 5 es 3. Está, es 6. Ahora, así que es cíclico generado por el 5. Pero fíjate esta parte. Aparte, ¿cuál es el inverso del 5 acá? Ay, no sé, 5. No sé cuál es el inverso del 5. Bueno, para algunos de estos es el inverso del 5. El 7 no porque te da menos 1. Menos 7. Menos 7, ¿no? Ahí va. ¿Viste esto? Mira, 5 por... Ay, no se ve nada. ¿Viste que 7 por 5 da 35? Sí. O sea, es menos 1. Así que 5 por menos 7 te da 1. Sí. O sea, 5 por 11. ¿Sí? 5 por 11 es 1. Si no lo hacemos igual. Sí, dije, tengo la tablita. Ahí va. Esto es 1. Entonces, el 11 es el inverso del 5. ¿Está bien? Sí. Así que el orden... Sí, pero lo que pasa es que te escucho mal. El orden del 11 es el orden del 5. ¿Está? ¿Qué es 6? ¿Sí? Ya. Está. Y bueno, y ahora te queda hacer... Y ahora Y para el 7... o sea, Hacer las cuentas así, con cada elemento. Y ya te digo, mira, el 17... Es más, el 17 es menos 1. Esto es menos 1. ¿Sí? sí, el 17 me da 1 cuando lo multiplico por 10. Al cuadrado, así que luego, ahí va. Pongo acá. Este tiene orden 1. Este tiene orden 6, así que este tiene orden 6. ¿Ah? Este tiene orden 2. ¿Ah? Así que te queda hacer el del... Y este es el inverso de El este. 13 tiene 13 por 5. Ah, aparte el 13, mira, el 13 es menos 5. Para hacer menos cuentas, mira. ¿Está bien? Mira, entonces, para hacer menos cuentas, el 13 es menos 5. ¿Sí?
Sí. Así que 13 al cuadrado es menos 5 al cuadrado, o sea, es 5 al cuadrado, que ya sabéis que no es uno. ¿Sí? Mm, Porque ya hiciste, ya sabéis que 5 al cuadrado no es uno. sí. O sea, es menos 5 al cuadrado, que es 5 al cuadrado, que no es uno. Y a la 3 es menos 5 a la 3, que es menos 5 a la 3. ¿Eh? Y 5 a la 3 había dado menos uno, ¿te acordás? Sí. O sea que te da menos uno. Sí. Así que te da uno. Ah, ¿Está? Así que este tiene orden 3, o sea, este tiene orden 3. Perdón, este 6 no era este, me equivoqué. ¿Sí, 6? El inverso, ¿qué te dije hoy? El inverso del 5. Ah, está bien, está bien. Ahí va. Y el inverso de este es este, ¿no? El inverso del 13 es el 7. sí. Así que este tiene orden 3. Y ahí tenés todas las órdenes. Ah, está. ¿Está? Yo pensé que tenía que, que encontrar uno en general. Ahí te escuché mal. A ver. No, Para algo en tipo que general fuera dijiste. A ver. única. Ahora, Hola, te escucho re mal. A ver, ¿qué dijiste? claro, tipo que yo pensé que No, imposible. fuera. Mm, Ah, me está chateando, ¿no? Sí, mejor. ya. La verdad que te escucho como el culo. Perdón. Que pensaste que. No, no hay fórmulas en general para los órdenes en general, porque, viste, ya nomás. eh, ya nomás al hacer una. O sea. Tiene. O sea. Es como que todos los elementos tienen. O sea, te pueden Ah, tener por cualquier eso orden. no sabía que No, era no hay tanto nada en más. general. Eh, lo que sí te iba a decir, que es importante, entonces, otra cosa, para saber si es cíclico, basta, o sea, que sea cíclico, es que haya un elemento que tenga Sí, el mismo orden que el grupo. ¿Está? sí, sí, eso sí. O sea, como tenés elementos de orden 6, está generado por el 5 o por el 11. Sí. Está. Algo que te iba a decir importante. El ejercicio 4A, la propiedad esa. ¿Viste? 4A. Sí. Está. Te dice que si, o sea, en principio, ¿está bien? En principio, si A a Ujú. la N es el neutro y N es distinto de cero, habría que poner ahí. ¿Está? Y N es distinto de cero, Sí. si tenés un natural que no es el cero, ¿está? Y A a la N es el neutro, en principio lo que sabés es que por definición de orden, que el orden de A es más chico, es menor o igual a N. ¿No? Ah, ¿Está? Sabes que el orden de A es menor o igual a N porque sí. el orden es el más chico. ¿Está? Lo que probás acá es que no solo es menor o igual, sino que divide. ¿Está? Estás probando algo más fuerte. Que si llegas No te escucho. al neutro, no solo es mayor o igual al orden de esto, sino que es múltiplo del orden. ¿Ah? Ah, sí. Eso no sé si lo probaste. Ah, para, de ese, del 4. El C. Del C, lo habíamos pensado con Belén y. ¿Cómo es? Pará, Tipo, habíamos pensado pará, en aguantá un probar poquito. Aguantá un que poquito. era. Sí. Espera. Ah, ¿Este lo probaron? Belén lo tiene pronto, sí. Está. Igual te digo una cosa. ¿Está? ¿Te puedo decir una cosa? Va. Supone, Dale. te digo una cosa. Eh, ok. Suponete que el orden de un elemento, suponete que el orden de G es 6. ¿Está bien? Sí. Entonces, entonces suponete, si vos haces, cuando vos haces G a la 15,
¿tá? Si usted hace G a la 15, es lo mismo que hacer G a la 6 por 2 más 3. ¿Sí? O sea, es lo mismo que hacer G a la 3. O sea, G a la 6 al cuadrado por G a la 3. Sí. O sea que es G a la 3. ¿Está bien? O sea, el 15. Entonces, cualquier potencia de G, ¿sí? Es la misma potencia tomando el resto del exponente, dividido el orden. ¿No? Está. O sea, te tomás el resto de la parte. O sea, cada vez que tenés un G a la 6 es el neutro, es lo mismo que no tenerlo. Claro, sí, Entonces, lo que te sobrevive es la potencia del resto. ¿Está? sí. Entonces, la única forma de que te llegue, de llegar al neutro, es que esto sea cero. Claro. ¿Ah? Porque si no vos, la única forma de llegar al neutro, o sea, cualquier potencia, como exponente vas a tener un número entre el 0 y el 5. Porque es ¿ah? Porque es el resto. Cualquier potencia de G va a ser lo mismo que tomar una potencia con exponente entre 0 y 5. ¿Ah? Y la única posibilidad para que te dé el neutro es que el exponente sea 0, porque como el orden es 6, ninguna de estas te da el neutro. ¿Ah? Entonces, con eso es básicamente, con este ejemplo te estoy probando que para llegar al neutro es porque el resto es 0. ¿Ah? No. O sea que en este caso, si G a la n es el neutro, es porque el resto de dividir n entre 6 es 0. ¿Ah? O sea que Está. 6 divide a n, que es. Y de ahí pruebo O sea, esa. ese es el 4, ¿está bien? Entonces, Ujú. ahí va. El A y el B es básicamente pensar en eso. En que Está. G a la N es lo mismo que G al resto. Bueno, pero me estabas preguntando Del C. del No, C. no, lo que ocurrió también a probar. Tipo, a partir de que es si logramos probar que es abeliano, Sí, el pero orden está. pero no, en principio, no, si fuera abeliano es obvio. Pero no, o sea, si Por es. eso. Entonces la idea es que no es Y abeliano. tal lo otro con el inverso. Porque el inverso te cambia la multiplicación. Sí, pero te queda el orden. Sí, pero te queda. Sí, pero te quedaría. Pero está, no. ¿Qué decir? Claro, pero con el inverso. Pero mira lo que llegas. Vos llegas a que el orden. O sea, con el inverso llegarías a que. Vamos a llamarle n. Vamos a llamarle n al orden. Al orden de x, sí. Al orden de x, sí. ¿Ah? Lo que sabéis es que el orden de x inverso. Se usa el inverso, ¿no? De x inverso es n. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo. Sí, Claro, pero este es el orden de sí, y a la menos 1, x a la menos 1. claro. Que es lo mismo que el orden de y por X. Está. No, pero ahí te frenás. Porque vos querés llegar al orden de ix. Sí, por eso. Tipo, no puedo separar ahí los órdenes. Los ¿Eh? órdenes. No puedo separar ahí los órdenes. No, no es cierto. No. Ah, Para poder separar necesitas dos hipótesis. Eso, eso está más adelante. Eso es una propiedad que se ve después. Para poder separar necesitas justamente dos cosas. Que conmuten, o sea, lo que no tenés acá. O sea, para sí, poder escribir, digamos, algo así, para poder escribir que el orden de G por H, digamos, para que pase esto, orden de G por orden de H, ¿sí? Para que pase esto tienen que pasar dos cosas. Justamente que conmuten, necesitas que pase esto, ¿sí? Y además que estos órdenes sean coprimos. sí. Y además que los órdenes sean coprimos. Ah, Necesitas esas dos cosas. claro. Bien. Eso está, capaz que lo ves más adelante en las notas. Eh, a ver si no está acá, no está de ejercicio. Eh, ah,
Claro, pues bueno, no te compliques. Pero está más adelante en las notas. Capaz que se ve más adelante, pero está. Entonces, bueno. Bueno, te voy a escribir una sugerencia, después lo piensan con Belén. Ok. Está, ok. Déjame ver. Eh, Tipo, ¿me puedes pasar esta clase? sí, sí, te la mando por. Te la mando por. Sí, sí, te la paso. Déjame pensar. Perfecto. Ahí está. Déjame pensar un poquito. Está. Entonces, capaz que podemos usar. Terminamos probando algunas de las propiedades que decías. Entonces, el orden ¿cómo era el orden de Kisi le llamamos n? ¿No? Te lo voy a hacer con 4, ¿está? Con un ejemplo con 4. Dale. Suponete que el orden de Kisi es 4. ¿Está? Eso te dice que XY por XY por XY por XY es 4. Ese es el neutro. Sí. Bien. Ay, puedo agrupar y me queda coso. Sí. Vos decís, ¿sí? Ahora, lo que te quiero decir es esto. IX a la 4, te lo voy a escribir así. IX a la 4, ¿sí? Es, Mm. te la voy a poner acá. IX, 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 IX. Entonces, ¿cómo puedes obtener este a partir de este? Claro, los agrupo diferente con la asociativa. Me va a quedar I por algo. ¿Qué hiciste de acá? Fíjate. O sea, pusiste una I acá y sacaste esta. Claro, O sea, que lo mismo que hacer que. Esto es lo mismo que hacer XY, 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 XY y qué hacer, y hacerle qué a esto. multiplicar por I. No, Multiplicar por I de este lado para que te aparezca esta. Y de este lado, divido. querés sacar esta. No, claro, Para sacar esta, ¿qué haces? por el inverso. Por el inverso. ¿Sí? Sí. O sea, entonces mira lo que Claro, tenés. y ahí, Claro. O sea, entonces, vos tenés que XY a la por 4, el, ¿eh? Es el neutro. ¿Eh? claro, Y entonces, ya, si lo multiplicás, o sea, si haces I por XY a la 4 por I a la menos 1 es el neutro, porque estás haciendo el neutro por I a la claro, menos 1. Entonces, ¿está por el bien? neutro. Esto es el neutro también. ¿Está? Está. Está. Y entonces, está. Y después tenés que ver que es la primera vez que llegás, pero. ¿Está bien? Está. Entonces, o sea, Está. IX a la 4 es I por XY a la 4 por I a la menos 1, o sea, I por el neutro por I a la menos 1, o sea, el neutro. ¿Está? Está Y impecable. no podés llegar antes porque haces lo mismo, ¿no? Porque fíjate que este, ¿sí? Este, sí, o sea, haces lo mismo, ¿no? O sea, de la misma forma, este, también, este es lo mismo que no ponerle la primera I a este, o sea, es lo mismo pero para el otro lado. Es este, o sea, espera, Me queda lo mismo, pero al revés. ahí va, o sea, IX a la 4, IX a la 4 es hacer I por XY a la 4 por I a la menos 1, ¿no? Y XY a la 4 es lo mismo que hacer
a este multiplicarlo por i a la menos uno y por i. ¿Ah? Entonces, cuando llegas con este al neutro, llegas con este al neutro. Y cuando llegas con este al neutro, llegas con este al neutro. Así que llegas al, o sea, ¿no? Llegas a la misma vez. Buenas. Está. Está. Ay, podías hasta las 8 y son las 8. ¿Tenés algo más así de te matando que quieras? No, creo que no. Bueno, bárbaro. Bueno, está, muchas gracias. Bueno, saludos a Ay, Belén. Capaz que te las cuelgo, capaz que lo mejor es que las cuelgue en YouTube y te mando los links. dale. ¿Dale? Tendría que estar llegando ahora. Belén. ¿Viste que te mandé mail que Rama Ah, sí, buenísimo. Sí, yo lo miré y me parecía que le avisé que estaba bien el ejercicio. ¿Está? Sí, me dijo que me puso que como es que había mirado la versión vieja, sí. Sí, yo le escribí y sí, aparte yo miré la versión nueva y estaba bien. ¿Está? Buenísimo. Muchas gracias. De nada, Nos saludos. vemos. Nicolás. Chao. Chao, nos vemos.